Padre nuestro que estás en el cielo y que con el poder de tu palabra creaste todo lo que existe. Honra, gloria y alabanza sean a tu nombre. Honor y gloria también a Jesucristo y al Espíritu Santo. Queremos darte esta mañana alabanza y gloria a tu nombre. Queremos, Señor, también suplicar que al estudiar tu palabra, el poder que depositaste en ella transforme nuestras vidas. Por favor, acepta pues nuestra adoración y danos tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy vamos a reflexionar un tópico, un tema que puede resultar bastante desafiante. En realidad es bastante desafiante. Y tiene que ver con lo que tenemos adentro de nuestra cabeza. Es el cerebro y la mente. Y claro, como vamos a estudiar un poco acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la mente, entonces quizá debemos un poco primero hacer como una introducción sobre qué, y consultando, ahí en un diccionario decía que la mente se relaciona con las capacidades intelectuales de la persona. Es decir, son las redes neuronales que se forman en el cerebro y que son el asiento de las emociones, son el asiento de la voluntad, de los pensamientos, de los sentimientos, y claro, tiene que ver con las decisiones que tomamos, y si tiene que ver con las decisiones que tomamos, también tiene que ver con nuestra voluntad y en consecuencia con nuestras. Entonces, al hablar de la mente estamos hablando de esa, digamos, de esa parte del ser humano que no es, digamos, un órgano en sí. La verdad es que podemos hacer una comparación. La comparación que podamos hacer en este sentido es esta. El cerebro es como una computadora. Y la computadora, si no tiene un programa que organice su función, su funcionamiento, no sirve para nada. Entonces, ese es un poco así el parecido al cerebro, ¿no? El cerebro necesita un programa y ese programa es la mente. Entonces el cerebro es el órgano y y en el cerebro se aloja la mente. Entonces la mente es como el software que se llama, ¿no? Es el programa. Entonces, así es de que de eso es de lo que vamos a estar hablando ahora, de qué es lo que la Biblia nos dice. Cuando Adán y Eva fueron creados con una mente increíble, una mente limpia, una mente que tenía un programa, digámoslo así, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones estaban alineadas con la voluntad de Dios. Entonces, pero desafortunadamente, eso no duró, no sabemos cuánto tiempo mantuvieron esa mente, pero cuando llega el momento de tomar la sugerencia del enemigo y entonces dar la espalda a las indicaciones que Dios había dado, entonces la mente de ellos fue distorsionada. Y ocurre que desde entonces, como nos dice el libro de Efesios, el capítulo 4 y el verso 17, dice así: digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea,
Esa mente perfecta que Dios había dado a Adán y Eva se convirtió ahora en una mente vana. Y es interesante porque esto de la mente vana es así como lo traduce en la versión Reina Valera del 60. Hay otras versiones en donde dice una mente que tiene los criterios equivocados, dice. Es interesante esa traducción, ¿no? Dice que ya no andéis, dice, en una mente vana, ya no andéis en la vanidad de la mente en la que andan los otros gentiles. Y en esa versión dice una mente que tiene criterios equivocados. Y hermanos, es interesante porque cuando uno da una mirada a lo que ocurre en el mundo, precisamente nos damos cuenta que la inmensa mayoría anda precisamente en esa vanidad de la mente. Solo quiero ponerles un ejemplo. Criterios equivocados, es decir, a qué le damos importancia y qué despreciamos. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto gana ahora que, digamos, los médicos y el personal de salud hemos visto cuán importante es el rol que desempeñan? Pregunto, ¿cuánto gana un profesional de salud? ¿Cuánto gana una enfermera, por ejemplo? ¿Cuánto gana un médico? ¿Que se dedican a qué? Que se dedican a salvar vidas. ¿Cuántas vidas han sido salvadas por ellos? Ahora, ¿cuánto gana? Ahora pensemos un poco. ¿Cuánto gana un futbolista profesional de esas ligas mayores? No sé cómo le llaman. No soy muy relacionado con el deporte, pero a veces veo en los titulares de las noticias de que por este están pagando no sé cuántos millones y por el otro otros tantos millones. Y pregunto, ¿pero y qué utilidad tiene que un futbolista haga lo que hace? Sin embargo, el que salva vidas gana un salario bien modesto. Y el que no sirve mayor cosa gana millones de dólares. Así está la mente distorsionada. Como dice Efesios, ¿no? Esa es la vanidad de la mente. Como dice, con criterios torcidos. Ahora bien, en esta mente que tiene criterios torcidos, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Romanos el capítulo 1 y el verso 28. Romanos 1:28 nos dice, o sea, cuando se tuercen los criterios, ¿no? Cuando se le da la importancia a lo que no tiene importancia y se desprecia lo que tiene importancia, entonces ocurre esto. Dice, y como ellos, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la vanidad de la mente lleva a qué? Lleva a una mente reprobada. Y hay otras versiones de la Biblia en donde dice a una mente depravada, dice, para hacer cosas malas, para hacer cosas que no convienen, dice Romanos. Es decir, las acciones al final, lo que hacemos, nuestra vida en otras palabras, depende de lo que andamos en la mente, ¿no? De eso depende de nuestra mente. Ahora bien, sucede de que la mente, la vanidad de la mente distorsionada, la mente reprobada, como lo llama Pablo en Romanos 1:28, nos pone en una condición que es bastante preocupante. En Efesios, de nuevo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses, el capítulo 1 y el verso 21, dice, y vosotros también,
que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es interesante porque antes de venir a Cristo, esa historia de la vanidad de la mente depravada, eso era nuestra experiencia. Y Pablo está diciendo de que ese estado de la vanidad de la mente depravada, nos hace o hace a la persona ¿qué? Enemigos. Dice, ustedes eran antes extraños, enemigos en la mente, ¿verdad? Y dice, y ahí de nuevo remacho lo que ya había dicho antes, haciendo, dice, malas obras. Precisamente todo, la corrupción, la delincuencia, el crimen, la injusticia que vemos en el mundo ahora, precisamente no es otra cosa que el resultado de la mente depravada, de la mente inconversa, de la mente que anda en su propia vanidad. Así de grande es el problema. Y entonces, claro, por esa razón es que Dios, el Espíritu Santo, que respeta nuestro libre albedrío, pero que no se complace en ver esa situación, nos hace una invitación. Dice Efesios el capítulo 4 y el verso 23. Mire lo que dice el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol San Pablo. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ciertamente, si no existe esa renovación, nuestra vida llegará al final en la vanidad de su mente, con una mente reprobada, con una mente que al final de cuentas no puede hacer otra cosa que malas obras de manera consistente. Puede ser que allá de vez en cuando hagan alguna cosita buena, pero en general mantiene un estatus de enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y es interesante porque todo el que es enemigo de Dios también ve a su prójimo con malos ojos. Sí. Entonces, claro, el Espíritu Santo nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y esto que nos dice el Espíritu Santo en Efesios, también nos lo dice allá en Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice, capítulo 12 y los versos 1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Claro, porque este siglo anda en la vanidad de su mente, en esa mente reprobada. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro. Entonces, la solución a los problemas mentales, estamos hablando de estos problemas mentales que aquejan a la humanidad entera y que han metido a la sociedad global en todo este problema tan enorme. Entonces, ¿está en qué? Está en la renovación de la mente, está en la renovación del entendimiento. Esa es, dice el verso 2 que estamos mirando en Romanos, termina diciendo, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante. ¿Por qué? Porque dice acá que cuando nuestro entendimiento, nuestra mente sea renovada, entonces le vamos a dar a las cosas el verdadero valor que tienen. Por eso dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios
Y vamos a encontrar entonces, teniendo la mente correcta, que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es agradable y perfecta. Mientras nuestra mente no sea renovada, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener siempre los criterios equivocados, como decía allá en Efesios, ¿no? Vamos a tener que la mente en vanidad, dándole importancia a lo que no tiene importancia. Pero si experimentamos la renovación de nuestro entendimiento, entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora bien, entonces ya vimos que la mente depravada es un problema extendido en todo el mundo, pero que la solución es la renovación de la mente. Ahora, claro, ya estamos con eso. Son dos puntos importantes. Ahora el que sigue. ¿Hasta dónde debe llegar la renovación de la mente? ¿Hasta dónde? ¿Se debe renovar hasta producir qué? Y es interesante porque la Biblia tiene todas las respuestas. Bendito el Señor que nos dio la Biblia. ¿Qué haríamos sin ella? Estaríamos completamente perdidos. Como dice la misma palabra, estaríamos en tinieblas, en ignorancia, con muchas preguntas y ninguna respuesta. Pero tenemos todas las respuestas. Y entonces, veamos primero hasta dónde tiene que llegar la renovación de nuestra mente. Nuestra mente transformada, ¿a qué debe dirigirse? Y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, encontramos nosotros. Y de hecho, comentarles de que esta declaración no aparece solamente en el libro de Mateo, aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Y dice el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, en el verso 37. Dice así, mire qué hermoso. Dice, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Claro, la mente que anda en vanidad, la mente reprobada, esa huye de Dios. Esa se esconde de Dios. Claro, ¿por qué? Porque en su mente Dios es su enemigo. Ellos son enemigos de Dios. Pero la transformación de nuestro entendimiento tiene que llevarnos ¿a qué? Tiene que llevarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la meta. Esa es la meta de la renovación del entendimiento, ¿no? Es ahí donde debemos de llegar. Entonces, es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, dice, toda nuestra mente. Es decir, en la mente renovada de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Él espera, es una mente que ama a Dios sobre todas las cosas. Le da a Dios el primer lugar. Esa es la meta. Y hay más todavía. Porque en 1 Corintios el capítulo 2 y el verso 16, tenemos nosotros una declaración que es bastante desafiante. Ya la primera que leímos es desafiante. Pero esta todavía más. Dice el capítulo 2 de 1 Corintios y el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Entonces, en otras palabras, usted y yo y todo ser humano en el planeta, la meta que tiene es la de tener la mente de Cristo, la misma mente de Cristo. Y ojalá que en este momento usted esté preocupado ya. Preocupado pensando, pero ¿y cómo puedo yo tener la mente de Cristo? ¿Cómo puedo? Y por supuesto, si tenemos la mente de Cristo, vamos a amar a Dios con toda nuestra mente. Pues es la mente de Cristo, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Y no vamos a ser sus enemigos. Y vamos a mirar al prójimo con los mismos ojos que los mira Cristo.
¿Ah? Entonces, claro, el desafío de la transformación del entendimiento de la mente es llegar a tener la mente de Cristo. Ahora, tener la mente de Cristo, esto está relacionado también con la declaración que encontramos en Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nosotros no podemos hacer ninguna de esas dos cosas que dice ahí en Apocalipsis 14:12 si no tenemos la mente de Cristo. Es imposible. Porque si no tenemos la mente de Cristo, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mente carnal, vendida al pecado, como dice Romanos. Vamos a tener ¿qué? Una mente vana, como dice Efesios. Vamos a tener una mente reprobada. Entonces, claro, para poder, hablando precisamente del remanente fiel, de los que van a mantenerse leales a Jesucristo en el fin del tiempo, precisamente se dice de ellos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo no puedo guardar los mandamientos de Dios si no tengo la fe de Jesús primero. Y no puedo tener la fe de Jesús si no tengo la mente de Jesús primero. Entonces, claro, y esto todavía más en el capítulo 14 que tenemos ahí de Apocalipsis, en el verso 1 dice lo siguiente. Dice Apocalipsis 14:1 que Juan vio a los 144,000 y dice que tenían el nombre, dice, el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente. Eso está relacionado con el sellamiento, es decir, que el que no tenga la mente de Cristo tampoco puede ser sellado. O sea, especialmente para nosotros como última generación, creemos que vamos a ser la última generación porque todas las señales nos indican que Jesucristo está muy pronto para venir. Entonces, claro, ese hecho del sellamiento, el sello no puede ser puesto sobre aquellos que no tienen ese mismo nombre. Para tener ese mismo nombre hay que tener esa misma fe, esa misma mente. O sea, este asunto de la transformación de la mente no es una cosa cualquiera. Como varias de las que hemos estado hablando antes, es un asunto de vida o muerte. Nuestra mente debe ser transformada, debe ser tal que le da el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Es la mente de Cristo, ¿no? La que tiene la misma calidad de fe que tenía Jesucristo, la que cree en lo mismo que Jesucristo creía, la que dice las mismas palabras que Jesucristo decía, la que hace lo mismo que Jesús hacía. Entonces, claro, si yo tengo la mente de Cristo, entonces no voy a estar buscando excusas para desobedecer. Jesús nunca lo hizo. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, si yo no tengo la mente de Cristo, entonces, claro, mi mente está en problemas. En Colosenses, en el capítulo 2, tenemos una declaración que cuando la vemos despacio, esa declaración nos lleva hasta el mismo origen del mal. Dice Colosenses capítulo 2 y el verso 18. Dice así: nadie os prive de vuestro premio. Estoy en Colosenses 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora es interesante, porque ¿qué quiere decir esto? Que la mente carnal hincha. Es que se nos inflan las cosas. No, se nos infla el ego.
Eso es lo que se hincha. Se hincha el orgullo, se crece la soberbia. Y no pasemos por alto de que precisamente eso constituyó el pecado en el cielo, ¿no? Es el orgullo, el ego, el de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Ese es el origen del mal. Entonces, claro, la mente carnal precisamente es una mente diabólica. Suena feo, pero es la realidad. Es una mente hinchada. Es una mente que en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, se ama a sí mismo sobre todas las cosas. Es una mente que endiosa su propia opinión. Es una mente que endiosa su propio gusto. Es una mente que desprecia la voluntad de Dios y que hace de sí mismo su propio ídolo. Y como ya he mencionado en otras oportunidades, el ídolo más adorado en el mundo a través de la historia es nuestro propio yo, es nuestro propio ego. Entonces, claro, tenemos entonces aquí lo contrario, ¿no? Tenemos la mente carnal, es absolutamente contraria a la mente de Cristo. La mente de Cristo hace a las personas como igual que Cristo, por supuesto. Y entonces la Biblia nos dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y Jesús lo dijo así: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ahora, nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad para poder leer la mente de otras personas. No podemos. Y aunque hay algunos farsantes que lo pretenden, ¿no? Pero no es cierto. La Biblia en Apocalipsis el capítulo 2, la Biblia hace una afirmación. Dice así en el verso 23. Dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Solo Dios tiene la capacidad de conocer lo íntimo de la mente de cada ser humano. Y esa es la razón por la que el Señor no nos dio a nosotros el permiso para andar juzgando a las demás personas. Porque nosotros no sabemos lo que hay al interior de su mente. La Biblia dice que todo el juicio ha sido concedido al Hijo. Porque Dios sí dice que Él sí escudriña la mente de todo ser humano. Esto tiene, además de la implicación que tiene de que nosotros al no poder hacer eso no estamos capacitados para hacer un juicio justo. Dios nos dijo: ustedes no juzguen a nadie, no juzguen a nadie. Pero también hay otra cosa. Siendo que Dios escudriña la mente de todos, esto debe traernos a la realidad de que es imposible esconderse de Él. Nosotros los humanos podemos ser engañados, porque no podemos mirar la mente, lo que hay en la mente de la persona que nos está mintiendo. Podemos ser engañados. Pero a Dios no se le puede engañar. ¿Por qué? Porque Él escudriña la mente y el corazón. Entonces, claro, siendo de que nuestra mente está expuesta a la vista divina, entonces nosotros deberíamos de mantener eso presente siempre. Siempre, siempre, siempre. En la vida cotidiana, en las escuelas, en los hogares,
a veces en las escuelas, cuando el profesor da la vuelta, los muchachos hacen cosas y dicen, no, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ya todo el mundo se pone. Pero en su mente, ¿qué? En su mente siguen con la maldad que estaban haciendo, ¿no? Y eso pasa en las casas también, con los hijos a veces, o bueno, no solo con los hijos, a veces con otros también, ¿no? Entonces, pero nos podemos esconder ciertamente de los seres humanos. No nos podemos esconder de Dios. Por eso, el juicio le corresponde a Dios. Y nosotros no debemos atrevernos a decir, este va a salvarse, este va a condenarse, no podemos, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Decíamos que solo Dios tiene la capacidad de ver lo que hay en la mente de cada uno. Ahora, nosotros no sabemos lo que hay en la mente de alguien, ¿no? Pero podemos tener una idea de lo que... Si él permanece callado y quieto, no sabemos nada. Pero en el momento que comience a hablar y comience a hacer cosas, en ese momento nosotros comenzamos a darnos cuenta un poquito de lo que hay adentro de su mente. Hay un proverbio que dice que el necio, mientras está callado, puede pasar por sabio, dice. Pero que una vez que comienza a hablar, en todo el mundo se da cuenta que es necio, dice. Entonces, claro, la gente puede notar un poco lo que hay en nuestra mente con lo que nosotros decimos o con lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto por una razón. Porque tenemos el desafío de tener la mente de Cristo. Y yo espero que a estas alturas usted haya estado ya pensando, pero ¿yo cómo puedo tener la mente de Cristo? Y esa es la respuesta que viene ahora, ¿verdad? Miren, ciertamente nuestra mente no puede entrar en la mente de Cristo y entender la mente divina. Nuestra mente es demasiado minúscula para comprender la divinidad. Algunos dicen, no, pero ¿y por qué Dios no es así? ¿Por qué no explican? No, es que no podemos. Dios es tan grande y tan maravilloso que nuestra mente humana no alcanza a comprenderlo todo. Entonces sabemos de Dios lo que Él ha revelado de sí mismo. Ahora, y Dios en su gran bondad, porque Dios es tan maravilloso, en su gran bondad nos dio a Jesucristo, para que viniera como uno de nosotros, como ser humano. Y entonces, y nosotros pudiéramos ver cómo habla Dios, qué dice Dios, qué hace Dios. Claro, entonces el secreto para tener la mente de Cristo es precisamente mantener los ojos puestos en Cristo, como dice el corito, ¿no? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, la mente vana, quedará ya ese sin valor, a la luz del glorioso Jesús. Entonces, claro, pero sigue la pregunta, bueno, para tener la mente de Cristo, yo debo tener mis ojos en Cristo. Pero ¿cómo tengo los ojos en Cristo? Yo tengo mis ojos en Cristo cuando yo focalizo, cuando usted focaliza su mente y dirige sus pensamientos a las palabras que dijo Jesús, a los hechos que Él hizo. Entonces, mirarlo es entenderlo, es espaciarse, llenarse de Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, qué lindo. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. Y qué maravilloso, qué lindo es Dios, qué generoso. Porque no nos dio un evangelio, sino que el evangelio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, en los símbolos, en las figuras, en las profecías, fue abierto. Fue abierto. Y entonces nos ha sido entregado para que nosotros tengamos
precisamente esa capacidad de mirar a Jesús actuando. Esa capacidad de saber lo que Jesús estaba pensando por medio de lo que él decía. Y entonces, claro, si yo no tomo tiempo para buscar a Jesucristo en los evangelios y en el resto de la Biblia, mi mente nunca va a llegar a ser como la mente de Cristo, nunca. Necesitamos tomar tiempo para buscar al Señor en su palabra. En el deseado de todas las gentes hay una cita que es bastante conocida y que viene al caso. La sierva del Señor dice que deberíamos nosotros tomar, dice, 1 hora diaria para mirar a Jesús, para ver lo que él decía, para permitir que el poder de sus palabras llene nuestro corazón, llene nuestros pensamientos, de tal manera que sus pensamientos lleguen a ser mis pensamientos. Y si sus pensamientos son mis pensamientos, si sus pensamientos son los de Cristo, son los suyos también, entonces usted está absorbiendo la mente de Cristo. Y al absorber la mente de Cristo, no va a tener ningún problema en ¿qué? En amar a Dios Padre y amar a Jesucristo mismo sobre todas las cosas. Por eso, esto es precisamente el nuevo nacimiento, consiste en esa renovación de la mente de que nos habla Pablo. En esa transformación de la mente carnal a una mente renovada, a una mente espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, la mente carnal, dice, no puede obedecer la ley. Aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque su mente sigue siendo una mente mundana, que lo jala. La mente sigue siendo una mente enemistada con Dios. Entonces, le es imposible hacer la voluntad de Dios. Y si lo intenta, entonces lo que ocurre es que hacer la voluntad de Dios se le vuelve ¿cómo? Se le vuelve extraño, se le vuelve desesperante, se le vuelve casi un castigo. Se le vuelve ¿qué? Como decían los judíos del tiempo de Jesús, un yugo de esclavitud. Pero cuando la mente ha sido renovada, cuando la persona ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando está absorbiendo los pensamientos de Jesús y su mente se está volviendo más parecida a la mente de Jesús, hacer la voluntad de Dios se le vuelve ¿qué? Se le vuelve una delicia. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Entonces, claro, pero todo eso no va a pasar si nosotros perdemos el tiempo frente al televisor esclavizados por Netflix o por las novelas o por los partidos de fútbol o por la farándula. Eso no va a ocurrir porque todo eso son estrategias del enemigo para ocupar nuestro tiempo y nuestro tiempo es nuestra vida. Es que desperdiciemos la vida en esas cosas que son vanas, que son un obstáculo para que la mente de Jesucristo llegue a ser nuestra mente y estemos preparados para recibir el sello de Dios. Entonces, nosotros tenemos que revisar en qué ocupamos el tiempo. Tenemos que mirar en qué no vaya a ser que lo estamos desperdiciando. Entonces, volvemos.
Nuestra mente debe ser renovada, debe ser transformada para amar a Dios sobre todas las cosas, y para eso necesito tener la mente de Cristo. Y claro, no voy a tener la mente de Cristo si yo no lo veo, si yo no me focalizo en Él. La Biblia dice bien clarito que nosotros somos transformados en aquello que contemplamos. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados, dice, de gloria en gloria a su semejanza. Precisamente, nuestro desafío es recuperar esa mente limpia, inocente, santa y sin mancha con la que nuestros primeros padres fueron creados. Entonces, eso es precisamente volver. Así es de que eso no va a ocurrir si nosotros desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestro tiempo en las banalidades, las trivialidades que el mundo nos ofrece. Y vaya de que son bastantes, porque si no es una cosa es otra. Así que cada día nosotros tenemos que mirar, y claro, comenzar por el Evangelio. ¡Qué belleza son los Evangelios! Lo que nos cuentan es la vida de Jesús. Y entonces mirar el Evangelio y comenzar a ver, cómo hacía Jesús, qué decía Jesús, por qué lo hacía, cómo oraba Jesús. Entonces, claro, así como oraba Jesús, bueno, así debemos nosotros disponer nuestra mente. Y mediante el estudio de la palabra y mediante la oración, nuestra mente se pone en contacto con la mente divina. Y entonces está ocurriendo ¿qué? Está ocurriendo que esa naturaleza santa va permeando a nuestra mente. Entonces, claro, no va nuestra mente no va a ser transformada si no se conecta con la mente de Dios. Y se conecta cuando oramos. Oramos sinceramente, oramos no la formalidad de repetir palabras vanas, sino cuando abrimos nuestro corazón a Dios como a un amigo y hablamos con Él desde lo más íntimo. Y entonces nuestra mente se pone en contacto con su mente maravillosa y poderosa y santa. Lo mismo cuando nosotros estudiamos la palabra. Por eso el enemigo odia tanto la palabra de Dios. Porque sabe de que cualquier persona que con corazón dispuesto, sincero, se acerca a la palabra de Dios, se pone en contacto con la mente de Dios. Porque la Biblia lo que contiene es precisamente eso. Es los pensamientos divinos. Entonces, claro, yo tengo que mirar a Jesús en los evangelios. ¿Qué decía él? Y claro, hay tantos temas. A veces abordamos los temas nosotros sueltos. Pero siempre, cualquier tema que sea, cualquier doctrina que sea, cualquier profecía que sea, debe tener en el centro a Jesucristo. Debe ser cristocéntrica. De lo contrario, nosotros podemos caer en la trampa de volvernos ¿cómo? De volvernos formalistas, legalistas. Cristo debe estar en el centro siempre. Y así, esos son los cristianos, ¿no? Cristo está siempre en el centro. Entonces, claro, veamos un poco. Hay tantas ideas acerca de la muerte. Pero yo debo mirar la muerte con la mente de Cristo. Y si yo voy a ver la muerte con la mente de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a los evangelios y ver qué dijo Jesús acerca de la muerte, cómo Él se relacionó con la muerte. Y entonces aceptar y reconocer las declaraciones y los hechos que Jesús hizo relacionados con la muerte. Y así cada cosa. Mire, qué discusión hay acerca de cuál es el día de reposo. Mire. Y hay un montón de ideas al respecto. Pero el único argumento válido es ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Entonces, lo que hizo Jesucristo, eso es lo que tengo que hacer yo.
Eso es Pablo lo dijo. Pablo dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de mí, dijo él, como yo de Cristo. Entonces, claro, ese es el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, ese pensamiento divino debe ser mi pensamiento también. Entonces, claro, pero a veces mi mente hinchada, mi mente carnal, me pone a dar vueltas para ver, porque encuentro ahí cosas que no me gustan. Entonces, no es así. La mente de Cristo era, por eso el Señor Jesús fue bien, bien claro, y Él nos dijo, miren, quieren tener mi mente, quieren seguirme, quieren entrar en el reino, quieren ser marcados con mi marca, con mi sello, entonces sean humildes, dijo. Porque todo aquel que quiera venir en pos de mí, dice, no puede tener una mente hinchada, un orgullo que no da lugar a nada. Acepten, dice, acepten, sean humildes. Entonces, niéguese a sí mismo, dice. Y puede ser que de entrada esa cosa extraña que ahora con la que ahora se encuentra le parezca una cruz. Pero Jesús dijo, tómela y llévela. Así es entonces que mirar a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Él es nuestro modelo, nadie más. A veces nosotros tenemos la tendencia de ¿qué? De confiar en el brazo humano, en las ideas humanas. Y decimos, no, pero es que el doctor fulano de tal seminario, de tal universidad, de tal aquí, el profesor allá, o el pastor aquí, o el sacerdote allá, o el rabino tal, dice tal cosa. Mire, toda la sabiduría de los rabinos y de los doctores y de los sacerdotes y de los profesores no se compara con la sabiduría de Jesucristo. Nuestro modelo no es ningún ser humano. El profeta Jeremías fue bien claro y hasta cierto punto alguien puede considerar que esa es una declaración dura, hasta severa, pero él fue bien claro. Y él dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías el capítulo 17. Todo dijo, ¿verdad? Y pone carne por su brazo, dice. Entonces, claro, al final el que escudriña la mente y el corazón es el responsable del juicio. En el juicio usted no va a poder llegar y decir, ah, no, pero es que a mí el rabino fulano me dijo tal cosa. Pero yo no te dije eso, le va a decir el Señor. Y entonces va a llegar otro y le va a decir, no, Señor, pero es que mire que el profesor en la facultad me dijo tal cosa. No va a haber excusa. Él escudriña la mente. Y Él ha hablado claro. En su grande amor y en su gran misericordia nos ha dado su palabra, nos dio a Jesucristo. ¡Qué lindo! ¿Para qué? Para que fuese nuestro modelo, para que nosotros mantengamos los ojos puestos en Él y no nos distraigamos en nada ni en nadie. Ese es tener sus pensamientos, es tener su mente. Mantener nuestra mente en contacto con su mente es lo que debemos, es lo que necesitamos. Eso es lo que nos hará perseverar en la fe de Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a hacer su voluntad en todo momento, en toda circunstancia. Eso es lo que nos va a sostener en las circunstancias más difíciles, aún en la tribulación de la que habla el profeta Daniel en el capítulo 12, en el verso 1. Aún necesitamos la fe de Jesús. Esa fe que en medio de la angustia del Getsemaní pronunció esas palabras preciosas. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mente de Cristo. Sí, y todos los días nosotros nos encontramos con que nuestro ego hinchado carnal quiere resucitar. Y nos vemos tentados con qué? Con hacer nuestra voluntad, conseguir nuestras opiniones. Y entonces nosotros, si tenemos la mente de Cristo, le vamos a decir a nuestros gustos pervertidos, a nuestra mente reprobada, no, es la voluntad del Padre, no es la mía. De hecho, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte,
cuando estaba estableciendo cuáles eran los principios sobre los cuales se establecía su reino y que nos enseñó la oración modelo, él dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es aquella mente que ha tomado la decisión de que de dar la otra mejilla ante la ofensa. La de socorrer al prójimo en toda circunstancia. No ignorar su necesidad, sino hacer todo lo que está en nuestro poder para servir. En la de humillarse. En la de soportar la tortura. Soportar la crucifixión, soportar el insulto, soportar la incomprensión y dejar todo en las manos del Padre. Esa es la mente de Cristo, esa es la mente que todos necesitamos tener. Imagínese usted un momento, ¿cómo sería si en el mundo los 7,000 o no sé cuántos más miles de millones de personas que vivimos aquí tuviéramos la mente de Cristo? ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería! Desafortunadamente esos miles de millones de personas no tienen, andan en la vanidad de su mente, andan en la mente reprobada, en su mente son enemigos, en su mente quien gobierna es el orgullo hinchado. Con razón el mundo está como está. Pero bendito el Señor. Esos miles de millones de personas todavía tienen oportunidad. Mientras estén con vida, pueden venir a Jesús. Pueden venir. Pueden poner su mente en contacto con la mente del Señor mediante el estudio de la palabra, mediante el estudio concienzudo, sincero, precedido por un espíritu de humildad dispuesto a conocer la voluntad de Dios, no de imponer su voluntad sobre la Escritura. Y qué hermoso nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 1. En 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, la gente se pregunta, ¿y por qué hay miles de iglesias? La respuesta es, porque no tenemos la mente de Cristo. Si todos tuviéramos la mente de Cristo, y aquí lo dice bien clarito, ¿no? ¿Deseas de qué dice? Dice que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, no habrían divisiones. ¿Por qué? Porque todos tendríamos la mente de Cristo. No estaríamos discutiendo, mire, pero que yo creo que esto, que lo otro, porque no, esas son cuestiones de opiniones. Cristo ha sido bien claro, el escrito está, es lo que manda. Si todos tuviéramos la mente de Cristo, entonces no habría eso. Ahora, no caigamos en la trampa de que todos vamos a tener la misma mente, pero una mente reprobada, porque eso también puede ocurrir. Y de hecho, eso es lo que nosotros vemos en la finalización del gran conflicto, el conflicto que ha durado miles de años y que está a punto de finalizar y que es descrito en Apocalipsis cómo va a finalizar. Ahí lo que nosotros vemos es de que hay todo un gran sector de la humanidad que se está poniendo de acuerdo, está teniendo una misma palabra, está diciendo que no hay que dividirse, pero en el error, no en la mente de Cristo, sino en una mente que es que es enemiga de Cristo, porque rechaza su voluntad. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor nos llama a que seamos de un mismo sentir.
de una misma palabra. Dice, de una misma mente, pero no cualquier mente, sino la mente de Cristo. Entonces, claro, la invitación precisamente es esa, es que tomemos en serio, no desperdiciemos nuestra vida en las vanidades, que tomemos en serio conectar nuestra mente con la mente de Cristo, de tal manera que su sentir sea nuestro sentir, que su pensamiento sea nuestro pensamiento, que su sentimiento, que su opinión sea nuestra opinión, que su práctica, lo que él hacía, sea también lo que nosotros hacemos. Entonces, claro, la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo para amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos tener la mente de Cristo para tener la fe de Jesús. Necesitamos la mente de Cristo para ser obedientes a sus santos mandamientos. Necesitamos la mente de Cristo ¿para qué? Para servirle al prójimo. Necesitamos la mente de Cristo para que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, todo eso sea hecho no para nuestro orgullo, no para nuestra fama, sino para la gloria de Dios, para que el mundo conozca que Dios es maravilloso, que Dios es lindo, que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Él puede convertir al más perdido de los pecadores en un santo por medio de la renovación de su mente. Gracias sean dadas al Señor porque nos dio su palabra, porque nos enseñó a orar y porque está dispuesto a escucharnos y a darnos su bendición los 24 horas de los 365 días del año. Qué lindo. Gracias a Dios por todo esto. No lo deje para más. Haga lo que tiene que hacer para tener la mente de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque nos has dado los medios para que en nuestra vida, al tener la mente de Cristo, también pueda repetirse la vida de Cristo. Por favor, te encomendamos a todos aquellos que están pasando por alguna crisis, alguna dificultad, aquellos que están enfermos. Y como siempre oramos por todos aquellos que se ocupan en cuidar y bendecir al prójimo. Danos, Señor, el sentir de Jesús. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.